Question for you, babe. If it ain't love, why does it feel so good? Why does it feel so good? Hola a todos, les mando un saludo de bendición. Hoy en un nuevo capítulo para la serie que he titulado La historia de mi vida. El día de hoy les voy a hablar acerca de sométete a toda autoridad. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea Él tomando el control de este día, que sea Él tomando el control de este tiempo, que sea Él revelándonos la palabra de Dios para que podamos alcanzar esos niveles de obediencia que el Señor desea encontrar en su pueblo, en su iglesia. Quiero que me acompañes a la palabra del Señor en Romanos 13:1 y dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Vemos que toda autoridad ha sido dada por Dios, toda autoridad. Entonces vamos a nombrar algunas autoridades para que nos pueda quedar claro el día de hoy. Primero podemos ver que la suprema autoridad es Dios. Después vemos que hay autoridad como nuestros padres, autoridad como el esposo, autoridad como el pastor, como nuestros líderes, como el jefe, como el gobierno de la nación en la cual nosotros pertenecemos. También podemos ver otras autoridades como nuestros profesores, como los policías. Entonces, hoy quiero que hagamos un pequeño estudio acerca de, primero, de que toda autoridad ha sido dada por Dios, toda autoridad. O sea que el mismo Dios ha establecido aquí en la tierra unos principios, unas autoridades para que su pueblo pueda someterse a ellas y eso pueda llevar a una armonía. Al someternos nosotros a esas autoridades va a haber una armonía, va a haber un control. Entonces, ahí mismo en Romanos 13, pero entonces el versículo 2 dice: de modo que quien se opone a las autoridades, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrea condenación para sí mismos. Entonces, vemos que si nosotros no nos sometemos, no somos obedientes, vamos a resistir, o sea que vamos a estar en una rebelión primeramente hacia Dios. ¿Por qué? Porque no nos hemos sometido a lo que el mismo Dios ha establecido aquí en la tierra. Entonces podemos ver que primero la autoridad máxima es Dios. Nosotros debemos someternos a esa autoridad. Pero también hay una parte de la Biblia que dice que cómo nos vamos a someter a ese Dios que no vemos si no nos estamos sometiendo a las autoridades aquí establecidas, y esa es autoridad que yo veo. Entonces vamos a ver esas autoridades. Yo voy a hacer un estudio de algunas autoridades y vamos a empezar por nuestros padres. Dios desea que su pueblo, que su iglesia, que los jóvenes se sometan a la autoridad dada por Dios y en los padres. ¿Por qué? Porque primero ellos tienen una experiencia, porque ellos tienen un recorrido, porque ellos desean lo mejor para nosotros. Entonces vamos a ver qué dice Efesios 6:1 y dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Entonces podemos ver en la palabra del Señor que Dios está diciendo en su palabra que debemos honrar a nuestros padres. A veces pensamos, no, pero es que yo cómo voy a obedecer y cómo yo voy a honrar a mi padre si me parece injusto lo que ellos están haciendo conmigo. Primero debemos reconocer que toda autoridad ha sido dada por Dios y que ellos velan por lo mejor para nosotros. Nos guste o no nos guste, nosotros debemos alcanzar esa obediencia
que te guste o no te guste lo que dice la autoridad, es lo mejor para tu vida, porque ha sido establecido por Dios. Podemos ver otros pasajes donde qué acarrea el no obedecer, el estar en rebelión. Podemos ver en Proverbios 30:20, dice, hay generación que maldice a su padre y a su madre y no bendice. Ese ay es de cuidado, cuidado con lo que están haciendo, cuidado en estar en esa rebelión. Y en Proverbios 20:20 dice, aquel que maldice a su padre y a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Entonces, dice la palabra de Dios que Dios es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Dice que se nos apagará esa lámpara si nosotros estamos en esa rebelión, en esa rebeldía, en esa desobediencia hacia nuestros padres. Porque si estamos en desobediencia hacia nuestros padres, estamos siendo desobedientes directamente hacia Dios también. Entonces, el Señor desea, joven, hijo, tú que me ves, que podamos entrar en ese nivel de obediencia, porque mucho de lo que estamos viviendo hoy en día, muchas de esas consecuencias que tú estás viviendo el día de hoy, es a causa de esta rebelión, a causa de esta desobediencia, a causa de esa deshonra que tú le haces a tus padres. Recuerde, el Señor no nos está llamando a honrar a nuestros padres por lo que ellos son, si son o no son buenos, sino que nos está llevando a una obediencia para de parte de Dios recibir nosotros una bendición de que nosotros debemos honrar a nuestros padres, primero porque nos han dado la vida, porque nos han sustentado, porque nos han levantado, porque han estado allí en esos momentos difíciles de angustia, porque ellos desean lo mejor para ti y por eso te dicen muchas cosas. También encontramos la autoridad de nuestros pastores, y nuestros líderes. Quiero que me acompañes a Hebreos 13:17 y dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quien han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces esta palabra nos enseña que nosotros debemos sujetarnos a nuestros pastores. Dios ha estipulado unos pastores y unos líderes encargados de nuestras vidas y dicen que ellos velan por nosotros, velan por nuestra alma, velan por nuestras vidas, por nuestras familias, por nuestros matrimonios. Ellos oran por nosotros. Entonces el Señor busca de nuestra parte que nosotros con toda sencillez nos sujetemos a ellos. Muchos no se pueden sujetar porque a veces tú estás esperando que el consejo que ese pastor o que ese líder a ti te dé sea lo que tú estás esperando a escuchar. Mas ellos nos van a ubicar a nosotros conforme a lo que dice la palabra del Señor. Nuestros pastores y nuestros líderes, nuestro pastor, ¿qué hace en nuestras vidas? Nos exhorta, nos guía, nos motiva, nos enseña, nos forma, nos inspira a que seamos nosotros mejores. Pero el Señor desea que de nuestra parte nosotros estemos en una obediencia hacia ellos, que nosotros los podamos honrar a ellos, bendecir a ellos. ¿Por qué? Porque ellos velan por nuestra alma. Entonces, el Señor ha dejado esa autoridad que tú como discípulo debes conocer también a tu pastor, debes conocer si él realmente está sujetado también al Señor, para que te pueda guiar a ti, para que tú puedas tener un discernimiento conforme a la palabra de Dios, de que ellos te están encaminando a ti conforme a lo que Dios quiere para tu vida. A través de ellas
si tú te sujetas a estas autoridades, Dios va a cumplir los propósitos que Dios tiene para tu vida. ¿Por qué? Porque tú vas a estar en una obediencia que primero has reconocido que debes sujetarte tú a la autoridad suprema que es Dios. Después de Él, Dios ha establecido a esos pastores para que a ti te levanten, para que a ti te exhorten, para que a ti te ayuden a mejorar, para que puedas alcanzar esos niveles que Dios desea llevarte a ti y a tu familia. Si tú estás en una obediencia, ellos van a ser ese modelo que tú debes seguir, ese modelo que tú debes alcanzar. Entonces, otra cosa que también se ve en el pueblo de Dios es que el mismo pueblo de Dios habla mal de la autoridad, y eso es estar también en rebelión. Dios no desea que nosotros hablemos mal de la autoridad. ¿Por qué? Porque Dios mismo la ha establecido. Al tener un respeto, a tener una honra hacia ellos, nosotros debemos es bendecirlos. Es porque también al hablar mal de ellos estamos acarreando condenación hacia nuestras vidas. Entonces es necesario, pueblo de Dios, que nosotros oremos por ellos también, para que no caigan, para que no se desanimen, para que continúen, porque al estar en autoridad también tienen el compromiso dado por Dios de velar por muchas ovejas, y ese puesto, ese lugar no es fácil. Nosotros estamos llamados a orar por toda autoridad dada por Dios, a orar por el gobierno de nuestra nación, para que el Señor sumerja su mano, para que el Señor intervenga sobre sus vidas, para que el Señor los levante, para que el Señor los sostenga, para que el Señor los haga caminar en una obediencia y en un temor hacia Dios, para que lleven a cabo ese mandato y lleven al pueblo de Dios a esa bendición. O sea que de nosotros depende, de nosotros como iglesia depende en oración que estas autoridades puedan ejercer bien su autoridad, porque podemos ver también que hay autoridades que ejercen mal esa autoridad y que subyugan al pueblo. Entonces podemos ver también que Dios desea y ha dejado otra autoridad, que es el esposo. El esposo es el sacerdote de la casa, es el hombre que Dios ha dejado como autoridad para que su mujer y sus hijos se sometan a él. Entonces podemos ver en Efesios 5:22 que dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Entonces, esta palabra nos enseña que esa autoridad que Dios ha establecido en el hogar, ese varón, nosotros como mujeres debemos sujetarnos a él. Recuerden, sujetarse en un respeto, en reconocerlos a ellos como esa autoridad, en honrarlos, en bendecirlos para que ellos puedan ejercer bien ese sacerdocio, para que sus hijos también se sujeten en toda obediencia hacia esa autoridad. Entonces, esos son unos principios bíblicos que Dios ha establecido para su iglesia, principios que nosotros como hijos de Dios no podemos saltar, no los podemos dejar a un lado, porque el Señor está diciendo: se te apagará tu lámpara, atraerás condenación para ti, para tu familia, vendrá la discordia, vendrá la división, tendrá permiso Satanás para venir y destruir nuestras vidas. Entonces también podemos encontrar otras autoridades como nuestros profesores, porque ellos hacen parte de nuestra formación. Son autoridades que el Señor ha dejado, ha establecido. ¿Para qué? Para motivarnos a nosotros, para estimular cosas que el Señor ya ha depositado en nuestro interior y que a través de ellos Dios las va a potencializar. Entonces, podemos ver en Efesios 6:5 que dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, como con temor y temblor, con sencillez de nuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como a los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios.
sea que es la voluntad de Dios que nosotros nos sometamos a ese jefe, que a veces decimos, uy, pero es que ¿cómo me voy a someter a ese jefe si es injusto conmigo? ¿Cómo me voy a someter a ese jefe si me pone a trabajar más de lo que yo debería trabajar? ¿Por qué Dios permite eso? ¿Para qué Dios permite eso? Primero, Dios permite que haya autoridades fuertes en nuestras vidas para que tú mejores, para que te exhorten a ti, para que te saquen de ese lugar de conformidad, para que te muestren tu realidad, tu panorama, para que también aprendamos que cuando nosotros, si tú te sujetas a una autoridad hoy, y más adelante Dios permite que tú estés en autoridad, tú puedas entender de que así como fue ese jefe de duro contigo, tú no seas igual con los demás. Que tú puedas entender que si esa persona fue injusta contigo cuando tú estabas en sujeción, pero ahora que tú estás en autoridad, tú no hagas lo mismo. Pero muchas veces Dios permite esas personas fuertes en nuestras vidas, porque Dios desea sacudir nuestras vidas, a que nosotros debemos dar más, a que nosotros a veces estamos en una zona de confort, donde pensamos que haciendo una sola parte es suficiente. Pero necesitamos presión para que nosotros podamos crecer. Necesitamos presión de nuestros jefes, necesitamos presión de nuestros pastores, necesitamos presión de nuestras autoridades para ser motivados a crecer. Y también cuando Dios ejerce presiones porque está probándote a ti tu obediencia, y muchos no pasan la prueba, muchos caen. ¿Por qué? Porque Dios está diciendo de que si toda autoridad ha sido dada por Dios y tú estás viendo que tu esposo está ejerciendo presión sobre tu vida, muchas veces Dios te está probando a ti, mujer. Te está probando de que si realmente tú estás sujeta a esa autoridad y estás en esa obediencia y estás respetando a ese hombre. Pero a veces pensamos que estamos en obediencia con Dios. Pero cuando tú ves que te da una orden tu esposo y a ti te molesta, lo haces de mala gana, mira lo que el Señor está diciendo. No sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres. Nos es difícil obedecer en nuestra carne, es difícil obedecer con nuestro razonamiento. Necesitamos estar a los pies de Cristo para que Él nos dé la fuerza de podernos sujetar a cada autoridad, reconociendo que el Señor a través de ellos nos está formando a nosotros para sacar de nosotros lo mejor, para probar nuestras vidas, para probar nuestra obediencia. Y toda obediencia trae bendición de parte de Dios, va a traer un respaldo a nuestras vidas, pero es necesario que nosotros podamos llegar a estos niveles de obediencia, es necesario. Muchas veces decimos, sí, nuestro profesor es nuestra autoridad, pero vemos que el profesor está hablando y la gente está hablando, vemos que el profesor está hablando y la gente no está colocando la atención, ni siquiera lo está mirando. Y todo eso lo está viendo Dios. Todo eso lo está viendo Dios en nuestras vidas. Todo eso lo está examinando y calificando Dios. Entonces dice, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. No podemos mirar a las autoridades, no puedes mirar tú a tu jefe que te pone más trabajo, que te hace salir más tarde, mirándolo con los ojos de que le estás sirviendo a Él. Tienes que colocar tu mirada en Cristo para que Él te dé la fuerza de servir como ese siervo que se sujeta a su autoridad, que se sujeta a Dios. Te sujetas a ese jefe para agradar a Dios, pero mirándolo a Él, mirando a Dios, mirando a Jesús que te quiere enseñar algo, que te está formando, que está sacando lo mejor de ti. Entonces, cierro esta enseñanza del día de hoy, primeramente dándole muchas gracias a Dios por esos pastores que nos ha dado, por esos líderes que nos ha dado en esta nueva iglesia. He comentado que
que nos cambiamos de iglesia aproximadamente hace 2 años. Y para mí el cambio de iglesia fue muy difícil, dejar mi ministerio en la anterior iglesia donde antes estaba y donde ya estaba sirviendo. Pero cuando Dios nos sumerge a esta nueva iglesia, al principio para mí fue muy difícil, fue muy complicado empezar nuevamente de cero, dejar todo lo que ya había alcanzado, fue muy difícil. Pero Dios empezó a hacer cosas nuevas en nuestras vidas, a trabajar mucho más profundo, porque aquí tenemos la intervención de nuestros líderes y nuestros pastores, estamos al alcance de ellos. En cualquier momento, en cualquier circunstancia difícil que estemos pasando, podemos tener acceso directo a ellos. En todas las iglesias no pasa lo mismo, en muchas iglesias los pastores son como inalcanzables. Pero le doy gracias a Dios por los pastores que nos ha puesto, porque ellos están formando nuestras vidas, porque ellos están fortaleciendo nuestras vidas, porque son nuestro modelo a seguir. Y le doy gracias a Dios por la vida de ellos, por la vida de nuestros líderes, que con ese amor se preocupan por nosotros, se preocupan por nuestro crecimiento, nos motivan y nos inspiran a ser mejores. Le doy gracias a Dios por todos esos profesores que ha puesto a mi disposición. Hoy quiero decirte que cuando Dios te da una visión, cuando Dios te da un propósito, cuando Dios te muestra algo que va a hacer contigo, no es para que tú estés solo. Dios mismo se va a encargar de traer a tu vida esas personas que van a ser parte de tu propósito, que no lo vas a lograr solo, no puedes lograr nada solo. Necesitas de un equipo, necesitas de personas que estén a tu lado motivándote, que cuando te sientas cansado, ellos puedan levantar tus brazos y darte nuevas fuerzas, porque Dios los va a usar para hablarte a ti. Esos líderes, esos pastores, esos profesores, Dios, esas autoridades, Dios las va a colocar allí para motivarte a ti, para que tú sigas adelante. No es tiempo, pueblo de Dios, de tirar la toalla, no es tiempo. El Señor está buscando hombres y mujeres con un corazón como el suyo, para depositar en nosotros su visión, para trabajar como un cuerpo de Cristo, entendiendo que somos un equipo y que cada uno de nosotros Dios ha colocado dones, talentos para su disposición y para llevar a cabo la visión que Él tiene para esta última temporada, de ese avivamiento que Dios va a colocar en nuestras vidas, que ya ha colocado, pero que se va a hacer manifiesto, esa manifestación plena de su gloria sobre nuestras vidas. Quiero darle gracias también a todos mis profesores, que los quiero mucho, que he aprendido muchísimo de ellos, que han motivado en mí y han estimulado cosas que Dios ha puesto en mi interior, y que a través de ellos Dios las está potencializando. Quiero darle gracias a Dios en esta mañana y elevar una oración por ustedes, pidiéndole a Dios, al Dios del cielo, que siga usando con poder sus vidas, que siga derramando su unción sobrenatural sobre mis pastores, sobre mis líderes, sobre mis profesores, sobre mi esposo, que es mi autoridad, porque Dios los ha puesto a ellos para hacer presión, para sacar lo mejor de mí. Y hoy le pido al Espíritu Santo que con lazos de amor los llene a cada uno de ellos de más sabiduría, para que así como me están ayudando a mí a salir adelante en mi formación, puedan seguir formando a muchas personas que lo necesitan. Que Dios los siga usando con poder, con entendimiento, con inteligencia, con fuerza, para levantar otras vidas, para formar otros líderes, porque eso es lo que ellos hacen. Nos forman a nosotros, nos equipan a nosotros, para que nosotros más adelante podamos resplandecer con la gloria de Dios
Te doy gracias, Señor Jesucristo, por esta mañana. Sigue levantando, Señor, a toda autoridad, Jehová, y sigue colocando tu temor en cada corazón, para que conforme a lo que dice tu palabra puedan ejercer bien ese lugar donde tú los has posesionado, Señor. Que ellos puedan entender también esa labor, esa importancia de lo que están haciendo, Señor, de ese lugar de privilegio donde tú los has colocado a ellos, Señor, para que ellos puedan ser ese modelo para muchas personas, Jehová. Te doy gracias, Señor, por toda autoridad, Señor. Guíalos, Señor, con tu luz. Haz que su lámpara, Señor, esté siempre rebosando de tu aceite, Espíritu Santo, para que tú puedas también, Señor, cada día hacerlos a ellos resplandecer con tu gloria, Señor. Resplandecer, Señor, porque tú has dicho que la gloria postrera será mayor que la primera, y hoy declaramos, Señor, sobre sus vidas, sobre sus familias, Señor, que tú tienes el control de ellos, Señor, que tú hoy das esas fuerzas nuevas para que sigan adelante, Señor, para que sigan pegados de tu mano, porque eres tú, Jehová, el que les da la fuerza cada día para poder ejercer bien su autoridad. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Cuántas veces has pensado que la vida se va a detener? Y a lo lejos la gente mirando, parece que todo